Bienvenidos a este espacio de reflexión y estudio bíblico. Hoy tenemos un tema fascinante y relevante: el reino de Dios en el lugar de trabajo. Para comenzar, ¿podrías presentar el ministerio Cristo es Todo y compartir cómo los oyentes pueden acceder a más recursos sobre este tema? Claro, el ministerio Cristo es Todo tiene como objetivo ayudar a los creyentes a vivir una vida centrada en Cristo en todas las áreas, incluyendo el trabajo. Invitamos a todos a visitar cristoestodo.org para descargar recursos gratuitos que les ayudarán a profundizar en este y otros temas. Allí encontrarán estudios bíblicos, devocionales y herramientas prácticas para integrar su fe en su vida diaria. Excelente. Para introducir el tema, ¿podrías compartir una cita bíblica clave que defina el reino de Dios en el lugar de trabajo? Sin duda. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos recuerda que, independientemente de dónde estemos, ya sea en la oficina, en el campo o en cualquier otro lugar de trabajo, nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Esto significa vivir de acuerdo con los valores del reino, incluso en nuestros espacios laborales. ¿Por qué es importante este tema según la Biblia? La Biblia nos enseña que nuestra fe no está confinada a los domingos o a las reuniones de la iglesia. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, Pablo escribe: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Esto nos muestra que nuestro trabajo es una forma de adoración a Dios. Vivir el reino de Dios en el lugar de trabajo es una manera de glorificar a Dios y ser testigos de su amor y justicia en un mundo que necesita desesperadamente verlo. Muy bien. Ahora, hablemos del fundamento bíblico. ¿Podrías compartir 3 pasajes bíblicos centrales que hablen sobre este tema? Claro. El primer pasaje que quiero mencionar es Proverbios capítulo 16, versículo 3. «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Este versículo nos enseña que debemos confiar nuestras labores a Dios, buscando su guía y dirección en todo lo que hacemos. El segundo pasaje es Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios». Aquí, Pablo nos recuerda que nuestro trabajo debe ser hecho con integridad y dedicación, como si estuviéramos sirviendo directamente a Cristo. El tercer pasaje es Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, donde Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este pasaje nos desafía a ser luz en nuestros lugares de trabajo, mostrando el amor y la justicia de Dios a través de nuestras acciones. Estos pasajes son muy poderosos. ¿Podrías explicar el contexto de cada uno? Por supuesto. En Proverbios, capítulo 16, versículo 3, el autor, tradicionalmente atribuido a Salomón, está enseñando sobre la importancia de confiar en Dios en todas nuestras decisiones y acciones. Este libro es una colección de sabiduría práctica para la vida diaria, y este versículo en particular nos recuerda que Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos. En Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 7, Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso, una ciudad importante en el Imperio Romano. En ese tiempo, muchos cristianos eran esclavos, y Pablo les está enseñando cómo vivir su fe en un contexto difícil. Les anima a trabajar con integridad y dedicación, no para agradar a los hombres, sino para glorificar a Dios.
En Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús está dando el Sermón del Monte, una de sus enseñanzas más importantes. Aquí, Jesús está hablando a una multitud de personas, incluyendo a sus discípulos, y les está enseñando cómo deben vivir como ciudadanos del reino de Dios. Les desafía a ser diferentes, a ser luz en un mundo oscuro y a mostrar el amor de Dios a través de sus acciones. Gracias por esa explicación. Ahora, hablemos de las enseñanzas directas de Jesús sobre este tema. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre el reino de Dios en el lugar de trabajo? Jesús enseñó mucho sobre cómo vivir el reino de Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo. En el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto». Esto nos enseña que la fidelidad en las pequeñas cosas, como en nuestro trabajo diario, es importante para Dios. También, en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, Jesús dice: «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Aquí, Jesús está enseñando sobre el liderazgo servicial, un principio clave para vivir el reino de Dios en el lugar de trabajo. Nos llama a servir a los demás, no a buscar nuestro propio beneficio. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas de Jesús a nuestra vida espiritual y práctica? Estas enseñanzas nos desafían a vivir con integridad y humildad en nuestro trabajo. La fidelidad en las pequeñas cosas significa que debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, incluso cuando nadie nos está mirando. El liderazgo servicial nos llama a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, buscando maneras de servir y apoyar a nuestros compañeros de trabajo. Muy bien. Ahora, hablemos de ejemplos bíblicos. ¿Podrías mencionar 2 personajes bíblicos que vivieron o aplicaron el reino de Dios en su lugar de trabajo? Claro. El primer ejemplo es José, cuyo relato encontramos en el libro de Génesis capítulos 37 al 50. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero en Egipto trabajó con integridad y fidelidad, primero como esclavo y luego como administrador de la casa de Potifar. Aunque enfrentó muchas dificultades, incluyendo ser encarcelado injustamente, José confió en Dios y fue fiel en su trabajo. Finalmente, Dios lo levantó para ser el segundo al mando en Egipto, donde usó su posición para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. El segundo ejemplo es Daniel, cuyo relato encontramos en el libro de Daniel, capítulos 1 al 6. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero allí sirvió con integridad y sabiduría en el palacio del rey. A pesar de estar en un ambiente pagano, Daniel mantuvo su fe en Dios y fue fiel en su trabajo. Dios lo usó para interpretar sueños y dar sabiduría a los reyes, y su vida fue un testimonio poderoso del poder y la fidelidad de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos ejemplos? De José aprendemos que, aunque enfrentemos dificultades en nuestro trabajo, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que nuestra fidelidad será recompensada. De Daniel aprendemos que, incluso en ambientes difíciles o seculares, podemos mantener nuestra integridad y ser testigos de Dios. Ambos ejemplos nos muestran que, cuando vivimos el reino de Dios en nuestro trabajo, Dios puede usarnos de maneras poderosas para impactar a los demás. Muy interesante. Ahora, hablemos de aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos vivir el reino de Dios en nuestro lugar de trabajo? Hay varias maneras prácticas de hacerlo. Primero, podemos comenzar cada día dedicando nuestro trabajo a Dios, pidiéndole que nos guíe y nos dé sabiduría. Segundo, podemos buscar maneras de servir a nuestros compañeros de trabajo, mostrando amor y compasión en nuestras acciones. Tercero, podemos trabajar con excelencia y integridad, recordando que nuestro trabajo es una forma de adoración a Dios. También es importante ser luz en nuestro lugar de trabajo. Esto significa vivir de manera diferente, mostrando los valores del reino de Dios como la honestidad, la humildad y el amor.
Podemos hacer esto siendo honestos en nuestras transacciones, tratando a todos con respeto y dignidad, y buscando maneras de bendecir a los demás. ¿Qué pasos concretos podemos tomar para crecer en esta área? Un primer paso es orar regularmente por nuestro lugar de trabajo y por las personas con las que trabajamos. También podemos buscar maneras de estudiar la Biblia y aplicar sus principios a nuestro trabajo. Además, es útil rodearnos de otros creyentes que nos animen y nos apoyen en nuestra fe. Finalmente, podemos buscar oportunidades para compartir nuestra fe de manera natural y respetuosa, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones y palabras. Para concluir, ¿podrías resumir los puntos clave de nuestro diálogo y ofrecer una reflexión final? Claro, hoy hemos hablado sobre la importancia de vivir el reino de Dios en nuestro lugar de trabajo, basándonos en pasajes bíblicos como Mateo 6, 33, Colosenses 3, 23 y Efesios 6, 5 al 7. Hemos visto cómo las enseñanzas de Jesús y los ejemplos de personajes como José y Daniel nos muestran cómo vivir con integridad, fidelidad y servicio en nuestro trabajo. Mi reflexión final es que nuestro trabajo no es solo una forma de ganarnos la vida, sino una oportunidad para glorificar a Dios y ser luz en el mundo. Cuando vivimos el reino de Dios en nuestro lugar de trabajo, no solo impactamos a los que nos rodean, sino que también crecemos en nuestra relación con Dios. ¿Qué llamado a la acción les darías a nuestros oyentes? Dediquen su trabajo a Dios, busquen maneras de servir a los demás y vivan con integridad y excelencia. Recuerden que, como dice en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que su vida y su trabajo sean un testimonio del amor y la justicia de Dios. Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Que Dios les bendiga a todos en su trabajo y en su caminar con Él. No olviden visitar cristoestodo.org para más recursos. Hasta la próxima.